Capítulo 25 de la historia de mi prima Raquel. Y comienza de esta manera. No volvimos a hablar de su partida. Era un espantajo que ambos hacíamos para ahuyentar de nuestro ánimo. Por consideración a Raquel me esforzaba en mostrarme contento y sin preocupaciones. Ella hacía otro tanto por atención a mí. El estío se dejaba sentir por todas partes, y en breve recuperé de nuevo las fuerzas, al menos en apariencia. Sin embargo, a veces la jaqueca reaparecía, no en toda su intensidad, mas sí punzante, de improviso y sin causa alguna. Me parecía que Raquel daba ya los pasos iniciales para su viaje, aunque nada decía. Una noche cualquiera la encontraba disponiendo sus libros y esperándolos o separándolos como lo hacen quienes piensan elegir entre los volúmenes que han de llevarse consigo y los que dejarán. En otra ocasión la hallaba sentada a la escribanía, poniendo en orden sus papeles, llenando el cesto de los desperdicios de jirones de papel y de cartas desechadas, y atando el resto con cintillas. Todo ello se interrumpía luego que entraba yo en el tocador, y yendo a sentarse en su sillón, Raquel tomaba su labor y se instalaba al lado de la ventana. Empero a mí no me engañaba a que este deseo repentino de arreglarlo todo a menos que fuese a partir pronto. Otra cosa había, y en que dio en salir en el coche por las mañanas lo que nunca antes había hecho. Solía decirme que tenía que hacer compras y asuntos a que atender en el banco. Todas estas cosas eran posibles. Yo hubiera creído que una salida habría bastado para resolverlas todas. Mas en una misma semana hizo 3 salidas, una tras otra, y nuevamente en la semana que corría había ido a la ciudad 2 veces. Has tenido una endiablada serie de compras que hacer muy de repente, y de asuntos que ver también. Lo habría hecho todo con anterioridad, me replicó, pero no fue posible durante las muchas semanas que estuviste enfermo. ¿Te has encontrado con alguien en tus visitas a la ciudad? Pues no, con nadie en particular, aunque ahora que recuerdo, sí. Tropecé con Belinda Pascoe y el clérigo, su prometido. La próxima vez que Raquel dispuso que enganchara el carruaje, el lacayo no la acompañó. Willington la condujo él solo, pues que Santiago estaba con dolor de oído. Yo había estado en el despacho y encontré al lacayo sentado en las caballerizas acariciándose el oído enfermo. Debes decir al ama que te dé algún aceite, le dije. Sí, señor, me replicó desconsolado. Prometió dármelo a su regreso. Me figuro que pillé un resfriado el día de ayer. Soplaba un viento muy fuerte en el embarcadero. ¿Qué había sido hacer al embarcadero? Estuvimos esperando al ama largo rato, contestó. Si es que el señor Willington creyó prudente dar el pienso a los caballos en la Rosa y la Corona, y me dio licencia para ir a ver los barcos de la bahía. Según eso, el ama estuvo de compras toda la tarde. No, señor, para nada. Se estuvo en la sala de Rosa y Corona, lo mismito que siempre. Me quedé mirándolo incrédulo. ¿Raquel en la sala de la Rosa y la Corona?
¿Se sentaría a tomar el té con el posadero y su mujer? Por un momento pensé continuar interrogándole y decidí luego abstenerme. Nada dije cuando Raquel regresó, sino que me limité a preguntarle si había pasado la tarde a su gusto, a lo que contestó afirmativamente. Al siguiente día mi prima no pidió el coche. Durante el almuerzo me dijo que tenía que escribir algunas cartas y subió a su tocador. Yo le había dicho que debía ir a Combe a hablar allí con el colono, cosa que era cierta. Y así lo hice. Con todo, fui más allá, hasta la ciudad misma. Me incliné sobre el muro del puerto, cerca del muelle, y vi a unos chicos que pescaban en un barquichuelo. A poco bogaron hasta la escalera y desembarcaron. Reconocí a uno de ellos. Era el mocito que servía al mostrador de la rosa y la corona. Llevaba 3 o 4 hermosas lobinas pendientes de un cordelillo. Buena pesca, según veo, observé. Serán para la cena, ¿eh? No para la mía, señor, sonrió, aunque apuesto que serán bien recibidas en la posada. ¿Han dado ahora en servirla si era con lobina? No, este pescado es para el caballero de la sala. Ayer se comió un trozo de salmón cocido río arriba. Con que el caballero de la sala, saqué del bolsillo unas monedas de plata. Bueno, espero que te recompensará generosamente. Toma esto y que te traiga buena suerte. ¿Quién es vuestro huésped? Arrugó el semblante en una nueva sonrisa. Ignoro su nombre, señor. Es italiano, según dicen, venido de otras tierras. Consulté mi reloj, eran las 3 pasadas. De seguro que el caballero venido de otras tierras comería a las 5. Atravesé la ciudad andando y bajé por una estrecha calleja hasta la caseta en que Ambrosio solía guardar sus drisas y aparejos para la barquilla de vela que acostumbraba a usar. La pequeña chalana se hallaba atada al embarcadero. Tiré de la chalana y salté a ella. Y a fuerza de remo salí a la ensenada y me puse al pairo a cierta distancia del muelle, desde donde podía observar la entrada de la rosa y la corona. Transcurrió una hora. El reloj de la iglesia hizo oír las 4. Yo seguí esperando. A las 5:15 apareció la hostelera a la puerta del acceso a la sala y la vi echar una ojeada en torno. Por fin, a las 5:10 descubrí una barca que se dirigía hacia las gradas del embarcadero, impulsada por un robusto remero sentado en popa. La chalupa, recién pintada, tenía todo el aire de una embarcación de las que se alquilan a los forasteros deseosos de hacerse llevar por placer alrededor del puerto. Un hombre cubierto la cabeza con un sombrero de anchas alas iba a la proa. Los de la barca alcanzaron los peldaños, el pasajero desembarcó, dio unas monedas al remero y se dirigió a la posada. Era Reinaldi. Regresé a la caseta, aseguré la chalana, crucé la ciudad y subí por la senda que conducía hasta los riscos. Creo haber hecho los 7 kilómetros que me separaban de casa en 40 minutos. Raquel me esperaba en la biblioteca. Como yo no llegaba, se había postergado la comida. Mi prima vino a mi encuentro, intranquila. «¿Has vuelto al fin?», exclamó. «Me has tenido muy inquieta. ¿Dónde estabas?» «Remando en la ensenada. Allí se está mejor que en la rosa y la corona». La expresión de sobresalto se asomó a sus ojos.
Era cuanto yo necesitaba, a guisa de prueba definitiva. Perfectamente, proseguí. Ya descubrí tu secreto, no trates de inventar mentiras. Secombi apareció preguntando si debía servir la comida. Sí, enseguida, le repliqué. No voy a cambiarme. Tan pronto como concluyó la comida, que apenas si probamos, Raquel se puso de pie y echó al instante escaleras arriba. Yo fui en pos de ella. Cuando llegó a la entrada de su tocador, pretendió cerrarla en mis narices, mas yo fui más rápido que ella y me hallé luego en su habitación, apoyado de espaldas contra la pared. Reapareció en sus ojos una mirada de inquietud. Se alejó de mí y se detuvo al lado de la chimenea. ¿Cuánto tiempo hace que Reinaldo se hospeda en La Rosa y la Corona? Eso es cosa mía. Y mía también, contéstame. Supongo que Raquel comprendió que no podía esperar el apaciguarme y engatusarme con cuentos. Bueno, te diré hace 2 semanas. ¿A qué se debe su presencia aquí? A que yo le pedí que viniese, a que es mi amigo y a que me hacía falta su consejo y conociendo la antipatía que le tienes no podía invitarle a esta casa. ¿Por qué habías de necesitar su consejo? Eso también es cosa mía y no te incumbe. Deja de portarte como un chiquillo y procura comprender. Yo celebraba el verla tan alterada. Esto demostraba que se sentía culpable. ¿Me pides que comprenda? ¿Esperas que pueda comprender tu fantasía o tu falsía? Me has venido engañando día tras día durante las 2 últimas semanas y no puedes negarlo. Si te he engañado no ha sido por gana de hacerlo. Lo hice únicamente por bien tuyo. Detestas a Reinaldi. Si estaba viendo con él, esta escena habría ocurrido antes y a resueltas de ello te habrías puesto mal. Dios mío, tendré que sufrir otra vez todo esto. Con Ambrosio primero y ahora contigo. Me lleva la... Mostraba un semblante pálido y desencajado, aunque era difícil precisar si se debía al miedo o a la cólera. Erguido de espaldas a la puerta, la observaba estrechamente. Es cierto, detesto a Reinaldi, como Ambrosio le detestaba, y con motivo. Con motivo, por Dios, porque está prendado de ti, porque lo está desde hace años. Vaya una ridiculez. ¿Cómo crees? Raquel iba y venía por la estrecha habitación de la chimenea a la ventana con las manos cruzadas por delante. Es un hombre que me ha servido de apoyo a mis vicisitudes, que jamás me ha juzgado adversamente, ni pensado en ver a mí lo que no soy, en ver en mí lo que no soy, que está familiarizado con mis defectos y con mis flaquezas y no las condena. Sin la ayuda que me ha brindado en el curso de los muchos años que hace que le conozco, de aquellos años sobre los cuales nada sabes tú, me habría visto perdida sin remedio. Rinaldi es amigo mío, mi único amigo. Hizo una pausa y se volvió a mirarme. Todo esto era verdad sin duda, o su cerebro se tergiversaba de tal suerte que a sus ojos lo era. Para nada alteraba ello el concepto que me había formado de Rinaldi. Hazle que se marche, le dije, que se vuelva a donde debe estar. Se marchará cuando él lo resuelva.
me replicó Raquel. Pero si lo necesito aquí, se quedará. En realidad se trata de... si tratas de amenazarme de nuevo, le haré venir a esta casa como protector mío. No te atreverás a tanto. ¿Que no me atrevería? ¿Y por qué no? Esta casa es mía. Así pues, estábamos en guerra. Sus palabras constituían una provocación a la que no podía responder. Su intelecto de mujer razonaba de modo muy distinto del mío. Y luego con lágrimas en los ojos me miró y me dijo, una mujer no puede sufrir dos veces, ya antes he pasado por todo. Y llevándose los dedos a la garganta agregó, incluso sentir unas manos alrededor de mi cuello. Si también eso comprenderás ahora. Me volví a mirar por encima de la cabeza de Raquel, el retrato que prendía sobre la chimenea y el juvenil semblante de Ambrosio que parecía contemplarme. Era el propio mío. Raquel los había vencido a los dos. Sí, comprendo. Si quieres verte con Reinalde, has de venir aquí. Prefiero eso a que te cites con él furtivamente en la Rosa y la Corona. Y dejé a mi prima en el tocador y regresé a mi pieza. Al siguiente día Reinalde vino a comer, parecía hallarse a sus anchas y me alargó la mano. Espero que se haya restablecido usted, me dijo, por vía de saludo. Me parece en verdad que se ve mejor de lo que yo esperaba. Todas las nuevas que me llegaban de usted eran deplorables. Raquel se hallaba en extremo intranquila. Me siento muy bien, se lo aseguro, le repliqué. Lo invité a tomar asiento y así lo hizo, sonriendo ligeramente mientras paseaba en torno la vista. Todavía no se han hecho cambios en esta habitación. Quizá Raquel se propone dejarla como está por juzgar que tiene carácter. Así está muy bien. El dinero estará mejor empleado en otra cosa. Me dice que ya han realizado muchas cosas en los jardines, como conozco a Raquel, bien puedo creerlo así. Pero primero tendré que verlo antes de dar mi aprobación. Me considero el síndico obligado a servir de contrapeso. Sacó un enjuto de cigarros de la tabaquera y lo encendió sin dejar de sonreír al propio tiempo. Le había escrito una carta cuando estaba en Londres, luego que hizo usted sesión de la Hacienda y se la habría enviado a no haber recibido la nueva de su enfermedad. Poco decía la carta que no puedo decirle ahora cara a cara. Se reducía a darle las gracias en nombre de Raquel y a asegurarle que iba yo a poner gran empeño en que la transacción no significase para usted una pérdida considerable. Yo mismo vigilaré todos los gastos. A la larga verá usted que habremos de restituirle la heredad con su valor duplicado. Sin embargo, eso será en un futuro remoto. Y para entonces usted tendrá ya hijos crecidos, sin duda. Y Raquel y yo seremos un par de viejos atados a una silla de ruedas. Se rió y luego me sonrió de nuevo. ¿Y cómo se encuentra la hechicera señorita Luisa? Le contesté que se hallaba perfectamente a mi entender. La veía yo fumar su cigarro y pensaba que tenía unas manos más tersas impropias de un hombre. Mostraban cierto carácter femenino que no iba bien con el resto de su persona
y la enorme sortija que lucía en el meñique resultaba fuera de lugar. ¿Cuándo piensa regresar a Florencia?, le pregunté. Se sacudió las cenizas que habían caído sobre su casaca. Depende de Raquel. Yo debo volver a Londres a concluir el asunto que dejé allí. Y luego tendré que regresar a Florencia antes que Raquel a fin de disponer la quinta o guardar para partir con ella. ¿Sabía usted que su prima se propone marcharse? Lo sé. Raquel entró en la pieza y alargándole la mano que Reinaldo le besó, le dio la bienvenida en italiano, tal vez a causa de observarles durante la comida los ojos de Rinaldi que no se separaban del semblante de Raquel, la sonrisa de ésta, su cambio de talante para con él. No lo sé de fijo, más sentí que me daban náuseas los alimentos que tomaba, me sabían a polvo, incluso la tisana que Raquel preparó para los tres y que tomamos terminada la comida, tenía un gustillo amargo y desacostumbrado. Dejé a los dos instalados en el jardín y subí a mi habitación. Apenas me marché, oí que sus voces prorrumpían en italiano. Me acomodé en el sillón junto a la ventana en donde donde había estado durante los primeros días y semanas de mi convalecencia, con Raquel a mi lado. Y me parecía que el mundo entero se había tornado en algo vil y de súbito acerbo. Esa noche la fiebre me acometió de nuevo, no con la violencia de antaño, aunque sí muy semejante. Por la mañana me hallaba demasiado aturdido por tenerme de pie y me vi obligado a volverme a la cama. Se mandó venir al médico y, atormentado por la jaqueca, me preguntaba yo si la larga y desdichada historia de mi enfermedad iba ahora a recomenzar. El doctor opinó que yo andaba mal del hígado y dejó un medicamento. Cuando Raquel vino por la tarde a hacerme compañía, creí ver en su rostro cierto aire de fatiga. Me era fácil imaginarme el pensamiento que la asaltaba. ¿Va a empezar esto de nuevo? ¿Estoy condenada a quedarme aquí de enfermera por toda la eternidad? Mi prima sostenía entre las manos un libro que no leía, y su presencia en el sillón, allí, a mi lado, encarnaba al parecer un mudo reproche. Si tienes alguna otra cosa que hacer, no te estés aquí conmigo, le dije al fin. ¿Qué otra cosa te figuras que tengo que hacer? Tal vez quisieras ver a Rinaldi. Se ha marchado. La nueva me quitaba un peso del corazón. Poco me faltó para creerme restablecido. ¿Ha regresado a Londres? No. Asuntos de mayor apremio le reclaman en Florencia y esta mañana zarpó de Plymouth. Experimenté un alivio tan grande que tuve que volver a otro lado la cabeza por temor a que se retratase en mi semblante y que esto aumentara la irritación de mi prima. ¿Cuándo piensas partir tú? De ti depende. Esa noche soñé que trepaba yo hasta la losa de granito y que daba lectura una vez más a la carta enterrada bajo ella. Fue en un sueño tan intenso que no porque desperté se disipó, sino que persistió durante toda la mañana.
Me levanté al mediodía, me sentí lo bastante bien para ir al piso de abajo, aunque probaba hacerlo. No lograba sacudirme el íntimo deseo de leer de nuevo la carta. Me era preciso saber con certeza que era lo que Ambrosio había escrito tocante a Rinaldi. Por la tarde Raquel se retiró a descansar en su alcoba y tan pronto como se hubo marchado crucé el bosque a hurtadillas y subí por la senda más allá de la cabaña del guarda. Lleno de repugnancia por lo que me proponía hacer, me arrodillé al lado de la losa de granito y escarbando con las manos toqué inesperadamente la húmeda piel de mi billetera. Abrí esta y saqué la carta arrugada. El papel estaba mojado y fofo. La escritura más borrosa que antes, pero aún legible. Leí una y otra vez los pasajes relativos a Rinaldi. Decían así: me figuro que este hombre ejerce un pernicioso influjo sobre ella. Tengo la sospecha de que ha estado enamorado de Raquel desde hace muchos años, incluso desde que vivía en San Galletli. Noto en sus ojos una sombra, en cierto tono en su voz, siempre que se hace mención del nombre de Rinaldi, que despierta en mí un ánimo, la más terrible sospecha. Insisto en que Rinaldi, quien me ha interrogado tocante al testamento, ella me habla del asunto, mas acaso no lo tratarán ellos entre sí. Lo del testamento tuvo lugar en marzo. Se sabía que no estaba yo bien y si fuera de mí, por mis jaquecas, y es posible que Rinaldi, al abordar el asunto, lo haya hecho con ese espíritu calculador que le es propio, pensando que bien podría morirme. Es muy posible que así haya sido. Es muy posible que entre ellos no se hable de esto. No tengo manera de saberlo. Hoy día he sorprendido a menudo con los ojos fijos en mí, extraños y vigilantes. Así decía la carta. No puse la carta en la billetera, la rompí hoja por hoja, en minúsculos fragmentos. Los pisoteé con el tacón hasta hundirlos en la tierra. Cada uno de aquellos fragmentos cayó y quedó enterrado en distinto lugar. Y regresé a casa. Se habría tomado por una posdata a la misiva de Ambrosio, el que, cuando entré en el vestíbulo, Secombi llegaba precisamente con la valija de correo que el mozo había recogido en la ciudad. El viejo esperaba mientras yo abría el saco y en entre las pocas cartas dirigidas a mí, venía una destinada a Raquel y que mostraba el sello de Plymouth. Me bastó con echar un vistazo a la fina escritura para comprender que era de Rinaldi. No me quedaba otro remedio que dársela a Secombi para que se la llevase a Raquel. Resultaba irónico también que cuando subí a ver a mi prima poco después, sin decirle palabra de mi escapatoria ni de dónde estuve, se enojó para conmigo, parecía haberse esfumado. Me alargó los brazos, me sonrió y me preguntó cómo me encontraba y si me sentía descansado. De la carta que había recibido, nada me dijo. Después de la comida subimos ambos al tocador, según su costumbre. Preparó la tisana y dejó la taza a mi lado sobre la mesa.
lo que hizo también con la suya. La carta de Rinaldi estaba sobre el escritorio, cubierta a medias por el pañuelo de Raquel. Mis ojos fascinados se vieron atraídos hacia el papel. ¿Se ajustaría la etiqueta un italiano al escribir a la mujer amada? ¿O al momento de zarpar de Plymouth ante la perspectiva de unas cuantas semanas de separación? Mostrábase indiscreto y se habría permitido la licencia de volcar su amor sobre el papel. Felipe, observó Raquel, tiene los ojos fijos en un rincón de la pieza, como si vieras un fantasma. ¿Qué sucede? Nada, repliqué, y mentí por la primera vez arrodillado junto a ella, fingiendo un rapto de ansia y de amor. Al fin de evitar sus preguntas y porque Raquel se olvidase de la carta que estaba sobre la escribanía y la dejase allí. Ya avanzada la noche, largo tiempo después de las 12, cuando estuve seguro de que mi prima dormía, pues ya dentro de su dormitorio y provisto de una bujía encendida, me incliné sobre Raquel y comprobé que así era. Entré en el tocador, allí estaba todavía el pañuelo, la carta había desaparecido. Examiné el hogar. No había cenizas en la parrilla, abrí las gavetas de la escribanía y los papeles de Raquel estaban todo en orden, pero la carta no estaba allí. No estaba en las casillas ni tampoco en los cajoncitos contiguos a estas. Quedaba solo una gaveta por registrar y se hallaba cerrada con llave. Volví a la alcoba y tomé de la mesilla de noche el manojo de llaves y probé la más pequeña. Entraba, abrí la gaveta, introduje la mano y extraje una cubierta. Mas al hacerlo, mi tensa agitación se convirtió en desengaño, ya que, como digo, no estaba en las casillas ni tampoco en los cajoncitos contiguos a estas. Quedaba solo una gaveta por registrar y se hallaba cerrada con llave. Volví a la alcoba, tomé de la mesilla de noche el manojo de llaves y probé la más pequeña. Entraba. Abrí la gaveta, introduje la mano y extraje una cubierta más. Al hacerlo, mi tensa agitación se convirtió en desengaño, ya que no era esta la carta de Rinaldi. No era más que un sobre que contenía cápsulas florales con semillas. Las semillas escaparon de las cápsulas a mis manos y rodaron por el piso. Eran verdes y muy menudas. Eran iguales a las que Tamen había arrojado sobre su hombro en el plantío y que también cubrían el patio de la quinta San Galletti, y que allí el portero había barrido con escoba. Eran semillas de laburno, veneno para el ganado y para el hombre.